saludo, educando de Ciencias de la Salud. El día de hoy en Evalúate con Marlon vamos a ver la segunda parte de metabolismo de proteínas. Bienvenidos. Iniciamos, educandos. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con los aminoácidos es correcta? Empezamos a descartar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la B? Los aminoácidos catabolizados a acetil-CoA son glucogénicos. Recordemos, educandos, que cuando yo llego a acetil-CoA, la reacción inversa del acetil-CoA, es decir, si yo quisiera devolverme de acetil-CoA a piruvato, para luego intentar hacer glucosa, recordemos que esa reacción en el ser humano no se puede realizar, ¿cierto? No existe una enzima como tal que me permita devolverme desde acetil-CoA a piruvato. Por lo tanto, esos aminoácidos que llegan hasta acetil-CoA no son glucogénicos, sino son cetogénicos. Quiere decir que la B es incorrecta. Nos queda la A, la C y la D. Vamos a ver la C. ¿Qué nos dice la C? Los aminoácidos de cadena ramificada se catabolizan principalmente en el hígado. Recordemos que entre estos aminoácidos encontramos a la leucina, a la isoleucina, a la valina, ¿cierto? Pero esos aminoácidos no se catabolizan principalmente en el hígado, se catabolizan en el músculo. Por lo tanto, la opción C también queda descalificada. ¿Y nos queda la A o nos queda la D? La A dice que la alanina es cetogénica. Recordemos, educandos, que la alanina es el aminoácido más gluconeogénico del cuerpo humano. Porque si yo tengo la alanina, por medio de una transaminación, la puedo convertir en piruvato, ¿cierto? Y desde piruvato ir a formar glucosa en lo que conocemos como gluconeogénesis. Por lo tanto, la alanina no es cetogénica, es glucogénica. Entonces la A también queda descalificada. Y nos queda entonces la opción correcta. ¿Qué nos dice la D? La cisteína es esencial para personas que consumen una dieta muy limitada en metionina. ¿Por qué razón? Recordemos que la metionina es un aminoácido azufrado, al igual que la cisteína. Y también es muy importante tener en cuenta que la cisteína se sintetiza a partir de la metionina. Recordemos que la metionina en su proceso de síntesis se convierte luego en S-adenosilmetionina, ¿cierto? Luego de eso recordemos que se convierte en homocisteína y esta homocisteína luego se encuentra con una molécula de serina que nos brindará algo de carbonos para formar una molécula llamada cistationina. Y finalmente, esta cistationina permitirá formar a la cisteína. Quiere decir, educandos, que una persona con una dieta muy limitada de metionina tendrá inconvenientes para formar la cisteína. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Pregunta número 2. Educando de Ciencias de la Salud. Dice, la neurotoxicidad del amoníaco radica en. Recordemos, educandos, que el amoníaco es la molécula de la cual nos queremos deshacer cuando hacemos ciclo de la urea, ¿cierto? Por lo tanto, de entrada, vamos a descalificar la A, que nos habla de un efecto inhibitorio sobre la lipólisis, que no tiene nada que ver en este caso, y la D, que nos habla de un efecto inhibitorio sobre la glucólisis, es decir, el paso de glucosa a piruvato. Nos quedamos con la B y nos quedamos con la C, que aparentemente son muy similares, pero observemos lo siguiente. ¿Qué nos dice la C? El consumo energético para su degradación. Recordemos que el amoníaco ingresa al ciclo de la urea, ¿cierto? Y el ciclo de la urea es una ruta anabólica que consume 4 ATPs. Pero en esos 4 ATPs no radica la neurotoxicidad, ¿cierto? Es decir, la C es una afirmación cierta en cuanto a la eliminación del amoníaco, pero no a su neurotoxicidad. Por lo tanto, la C
Tampoco es la respuesta correcta. Y nos queda la B, el gasto del alfa-cetoglutarato para su eliminación. Recordemos que el amoníaco es neurotóxico por dos vías, ¿cierto? Por la parte energética y por la parte del bloqueo en la síntesis de los neurotransmisores. En este caso nos quedamos con la primera. Recordemos que el amoníaco retira al alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, ¿cierto? Alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs del sistema nervioso central. Eso quiere decir que hay una disminución de la energía. ¿En dónde? En el cerebro. Y esto, por lo tanto, se asocia con neurotoxicidad. Eso quiere decir, educandos, que la respuesta correcta es la B. Pregunta número 3, educando. Dice, un ejemplo de un paciente con un balance nitrogenado negativo podría ser. Recordemos que cuando nos hablan de balance nitrogenado negativo, nos estamos refiriendo a la relación entre cuántas proteínas se sintetizan, cuántas se consumen más específicamente y cuántas se excretan. Cuando es negativo, quiere decir que se excreta más que lo que se consume. Por lo tanto, vamos a ver las cuatro condiciones. Empezamos, por ejemplo, con la D. Paciente en condición de recuperación. Un paciente en condición de recuperación va a consumir más proteínas que las que va a sintetizar, ¿cierto? Por lo tanto, la D es un balance nitrogenado positivo y no será la respuesta correcta. Nos queda la A, la B y la C. Nos vamos con la A. Embarazo. Una mujer en estado de embarazo. Su metabolismo y su cuerpo se adapta para consumir más proteínas, sintetizar más proteínas y excretar menos. Por lo tanto, el embarazo es un ejemplo de un balance nitrogenado positivo. Nos queda la B y nos queda la C. La C nos habla de un paciente en etapa de crecimiento. Podemos pensar, por ejemplo, en un niño. En el niño, las proteínas que se consumen tienden a ir a ser parte como tal de los tejidos. Y es muy poca la cantidad que se excreta. Por lo tanto, un paciente en crecimiento es un paciente con un balance nitrogenado positivo. Tampoco será la opción correcta. Y nos queda la B, que nos habla de una enfermedad neoplásica. Recordemos que las enfermedades neoplásicas y todas sus asociaciones con el cáncer tienen un metabolismo especial en el cual se excretan más proteínas que las que se consumen. Eso quiere decir que será un balance nitrogenado negativo y por lo tanto la respuesta correcta es la B. Pregunta número 4, educando. Dice, la primera reacción en la degradación de casi todos los aminoácidos proteicos comprende la participación de... Y tenemos 4 moléculas que pueden estar actuando como coenzimas, ¿cierto? Pero lo más importante de la pregunta es que nos hablan de la primera reacción en la degradación de los aminoácidos proteicos. Y la primera reacción, recordemos, educandos, que es la transaminación. Y en la transaminación utilizamos unas enzimas llamadas transaminasas o aminotransferasas, ¿cierto? Y recordemos que esas transaminasas que se utilizan en este proceso son dependientes de fosfato de piridoxal, ¿cierto? Son dependientes de fosfato de piridoxal, que recuerden que es la molécula que secuestra el grupo nitrogenado del aminoácido para formar la base de Chief. Eso quiere decir, educandos, que la respuesta correcta será la C, fosfato de piridoxal. Pregunta número 5, educando. Dice, con respecto al ciclo de la urea se puede afirmar que empezamos a descartar. ¿Qué nos dice la opción B? El ciclo de la urea es un proceso que consume dos moléculas de ATP.
Por lo tanto, debe ocurrir exclusivamente en el citoplasma de la célula. Recordemos que el ciclo de la urea sí es un proceso anabólico que consume moléculas de ATP, pero no 2 moléculas de ATP, sino 4 moléculas de ATP. Además, no ocurre exclusivamente en el citoplasma. Recordemos que la primera parte del ciclo de la urea la hacemos en la mitocondria, ¿cierto? Y luego sale al citoplasma. Por lo tanto, la B no puede ser la respuesta correcta. ¿Qué nos dice la A? Los principales aportantes del nitrógeno para la síntesis de urea son la alanina y la treonina. Recordemos que no. Recordemos que los dos nitrógenos que componen a la molécula de urea, una proviene como tal del ion amonio, que viene de la desaminación oxidativa, ¿cierto? Y el otro es donado por el aspartato, por lo tanto no viene ni de la alanina ni de la tronina. La opción A está descalificada y nos queda la C o nos queda la D. ¿Qué nos dice la C? Si se disminuyera el aporte de aspartato en el proceso, recordemos que el aspartato es quien dona uno de los nitrógenos del ciclo de la urea, ¿cierto? Los niveles de Boone, que es el nitrógeno ureico, aumentarían dramáticamente. Recordemos que el Boone va de la mano del ciclo de la urea. Si se incrementa el ciclo de la urea, se incrementa el Boone. Pero si se disminuye el aspartato, quiere decir que el ciclo de la urea va a estar también disminuido. Por lo tanto, esto no tiene relación. Si se disminuye el aspartato, el Boone también disminuiría. Entonces la C queda descalificada y nos quedamos con la respuesta correcta, que nos dice que un aumento en la disponibilidad de glutamato y acetil-CoA en la mitocondria activaría el proceso. Recordemos, educandos, que el glutamato reacciona con el acetil-CoA, ¿cierto? Es una reacción catalizada por una enzima que se llama la N-acetilglutamato sintasa. Y cuando esta enzima actúa, se cataliza la formación de una molécula que es muy pero muy importante para este proceso, que se llama N-acetilglutamato. Y el N-acetilglutamato, educandos, recordemos que es el principal activador de una enzima llamada la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es la primera enzima que utilizamos en el ciclo de la urea y es la que regula todo el proceso. Eso quiere decir que si se aumenta la cantidad de glutamato y de acetil-CoA, tendremos una mayor concentración de N-acetilglutamato y por lo tanto estaremos activando constantemente a la carbamoil fosfato sintetasa 1. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la D. Eso es todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. Recuerden contarnos cómo les fue, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.